probablemente
Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar nada más unos 5 minutos para esperar a que se termine de unir la gente y cualquier cosa. Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos al webinar de hoy de VIH y Derechos Humanos. Hoy tenemos a dos invitados especiales, Dani Carmona, que es promotor de salud en ASEF, Proyecto VIH Costa Rica, con más de 3 años de experiencia en temática de VIH y especialista en derechos humanos y derecho internacional de los refugiados. Punto focal Red Camas, zona número 2 Costa Rica, y es miembro activo del Comité Nacional Alianza en Liderazgo Positivo ALEP y técnico en salud ocupacional. Además, también tenemos a Rosibel Zúñiga Guardia, quien es activista con reconocimiento nacional e internacional, cofundadora y directora ejecutiva de ASEF, miembro activa del Consejo Nacional de VIH, miembro activa del Comité Nacional Alianza en Liderazgo Positivo, ALEP, y miembro activa del Grupo Asesor de Sociedad Civil para ONUCIDA, asesora técnica de Red Camas y referente de Coalición Internacional de Activistas en Tratamiento y Patentes. Además, es vicepresidenta de la Junta Directiva del Mecanismo Coordinador Regional. Sin más que añadir, los dejo aquí con Dani y con Rosibel. Muchas gracias de verdad por acompañarnos.
Hola, hola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Pues el día de hoy los va a estar acompañando mi persona. Mi nombre es Dani Carmona. Yo soy promotor de salud en la Asociación Esperanza Viva dentro del proyecto VIH Costa Rica. También soy punto focal de la Red Centroamericana de Personas con VIH para la zona 2 Costa Rica. Soy miembro activo del Comité Nacional de ALEP, que es la Alianza Liderazgo en Positivo, que es un proyecto regional de 11 redes, de 10 redes en 11 países, perdón. Y pues el día de hoy les vamos a estar hablando acerca de lo que es VIH, generalidades del VIH, mitos y realidades en torno al VIH, uso correcto y consistente del condón, pero sobre todo les vamos a estar hablando acerca del proyecto VIH Costa Rica, lo que hace o lo que hacemos desde el proyecto VIH Costa Rica y las poblaciones en las cuales forman parte o son parte del proyecto VIH Costa Rica, pero que también otras poblaciones aparte de las que están insertas dentro de este proyecto trabaja Esperanza Viva como tal. Como les decía, mi nombre es Dani Carmona, también nos va a estar acompañando Rosibel Zúñiga, que ella es la directora ejecutiva de la asociación. Yo voy a iniciar hablándoles sobre VIH y ella les va a hablar después el tema de derechos humanos, porque también vamos a hablar sobre derechos humanos y VIH, que es una parte muy importante, especialmente en el contexto actual en el país, ¿verdad? El proyecto VIH Costa Rica, como les comentaba, está enfocado a dos poblaciones claves, en este caso es HSH y mujeres trans. HSH es hombres que tienen sexo con hombres, que no necesariamente son hombres gay, son hombres que tienen una vida heterosexual, que tienen esposa, hijos, pero que esporádicamente tienen algún tipo de práctica sexual con otro hombre, llámese sexo oral o penetración. A eso se le denomina HSH, que es hombres que tienen sexo con hombres, y mujeres transfemeninas, ¿verdad? Pues eso es lo que trabajamos, o esas son las dos poblaciones que trabajamos. Esperanza Viva como tal se enfoca en HSH, pero también atendemos mujeres trans. Y atendemos cualquier otra cantidad de poblaciones o grupos poblacionales, como son población indígena, población migrante, hombres y mujeres que ejercen comercio sexual, usuarios y usuarias de sustancias psicoactivas, entre otras. Y trabajamos sobre todo y especialmente con toda la población LGBTIQ+. Estas son algunas de las cosas que se brindan desde el proyecto VIH Costa Rica. Se da un abordaje cara a cara, que es un abordaje directamente con la población y se hace cara a cara, porque en algún momento se estaba haciendo presencial, pues en este momento se está haciendo de manera virtual, haciendo uso de las herramientas tecnológicas y también para no estar con tanta exposición, ¿verdad? O haya aglomeración de personas en las instalaciones de Esperanza Viva. En este abordaje cara a cara lo que se brinda es una información, es una educación, comunicación, se les brindan condones y lubricantes y también se les oferta la referencia para exámenes de VIH y de ITS. Hay un departamento de navegación dentro de el proyecto o dentro de las acciones del proyecto VIH Costa Rica como tal, que lo que hacen las compañeras es un acompañamiento y seguimiento a las clínicas VISIT. Las clínicas VISIT son como unas clínicas faros. No son todas las clínicas que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social, porque cabe destacar que estas clínicas VISIT pues tienen un laboratorio muy amplio o un laboratorio más grande. Es un laboratorio donde pueden hacerse exámenes de VIH y de otras ITS y por eso se les denomina clínica VISIT. Les brindan información y seguimiento para el aseguramiento y también información y seguimiento en trámites migratorios, esto especialmente para las personas migrantes que lleguen al país con un estatus irregular migratorio o que están en el país ya desde hace mucho tiempo con un estatus irregular migratorio en el país. Se brindan las referencias para VIH y ITS. Cuando se va a brindar o se va a dar una referencia para VIH y ITS, se le brinda una preconsejería
La preconsejería consiste en qué consiste la prueba, para qué la prueba, por qué la importancia de la prueba, por qué realizarse los exámenes de VIH y de otras ITS periódicamente, al menos 2 veces al año. Un posible resultado, cuál es el proceso, los pasos a seguir si da un posible resultado reactivo a VIH o cualquier otra ITS. ¿Qué implica a una persona que no esté asegurada y quede reactivo por VIH o quede reactivo por cualquier otra ITS? Entonces, todo eso se le brinda, es una pequeña inducción lo que se le da a la persona en esa preconsejería. Se le brinda también información sobre las clínicas VISIT, cómo trabajan, porque todas trabajan de manera diferente. Esto pues porque todas tienen una forma de trabajar completamente diferente a las demás o una de la otra. Se le brinda también una postconsejería. Esta se brinda después de que la persona viene por la referencia, se le da la preconsejería, va a la clínica, hace efectiva la referencia y conoce sus resultados. Se le debe de brindar la postconsejería. Y eso se hace también desde Esperanza Viva, ¿verdad? Se les da la postconsejería. Haya salido reactivo o no haya salido no reactivo, entonces siempre se le brinda la postconsejería porque es parte del protocolo de atención. Otras de las acciones que ofrece Esperanza Viva, para ponerlos un poquito en contexto, nosotros somos una organización no gubernamental de sociedad civil y es una organización de y para personas con VIH, pero no solamente trabajamos con población con VIH, trabajamos con todas las poblaciones, con todas las problemáticas diferentes que tienen y enfocado en derechos humanos, incidencia política y contraloría social. Esperanza Viva nació como una organización legal en el país en el 2001, pero como un grupo de autoapoyo en el año 1999, y de ahí pues en el 2001, perdón, se establece como una organización legal en el país con reconocimiento nacional e internacional, adscrita al CONACYDA, que es el Consejo Nacional de la Respuesta al VIH en el país, y adscrita al Registro Nacional, ¿verdad? Como una organización con sus ejes temáticos, con una misión y una visión, los cuales pues es coayudar a la respuesta nacional al VIH, dando pautas a seguir a las personas ya diagnosticadas o las que reciben un diagnóstico reciente. Se le da acompañamiento a sus familiares, se da acompañamiento de pares o abordaje de pares, que ahorita les explico un poquito. Se brindan asesoramiento legal para trámites migratorios, para trámite de aseguramiento o por violación a sus derechos humanos en cualquier ámbito. Un diagnóstico por VIH y a la comunidad LGBTI como tal. La organización nació por un grupo de mujeres, eran 20 mujeres alrededor, quedan 7 si no me equivoco, Rosy me va a ayudar por ahí. 7 mujeres de esas 20 mujeres que iniciaron este grupo y que fundaron la organización como tal, pues eran 20, solo quedan alrededor de 7 mujeres, que Rosibel es una de ellas, ella es cofundadora de la organización, y pues que en realidad la organización cuando inició y cuando se fundó era Asociación Esperanza Viva para mujeres, pero nunca fue solamente para mujeres, porque siempre habían familiares de esas mujeres, sus parejas. Luego, pasados unos años, se fueron integrando mujeres trans, hombres gay, etcétera. Entonces, se le quitó eso de Asociación Esperanza Viva para mujeres o de mujeres y se dejó nada más como Asociación Esperanza Viva, y pues trabajamos con todas las poblaciones y especialmente con toda la población LGBTIQ+, que llega y se acerca a la organización, ¿verdad? Esperanza Viva tiene un espacio o un abordaje de pares, que lo que se da en ese abordaje es una contención y seguimiento. Una persona ya con más de 5 años de diagnóstico por VIH aborda o le da contención y seguimiento a una persona que está recibiendo su diagnóstico por primera vez. Se le dan todas esas pautas a seguir con el tema de la adherencia al medicamento retroviral, con el tema de asistir a sus controles médicos cuando los tenga, asimilar, aceptar el diagnóstico, también estilos de vida saludable para que pueda coadyuvar el medicamento retroviral a tener calidad y calidez de vida.
En Esperanza Viva hay 2 habitaciones de paso, eso especialmente para asociados de zonas rurales, que son personas que viven en pobreza o pobreza extrema, y pues cuando tienen que venir al gran área metropolitana a sus citas médicas, especialmente a los hospitales México, San Juan de Dios y Calderón Guardia, donde está centralizado la atención a las personas con VIH. Entonces son personas que vienen de zonas rurales, de la zona norte, de Guanacaste, de Pérez Celedón, de la zona indígena también, fronterizo con Panamá. Entonces estas personas se habilitaron esas 2 habitaciones de paso para que ellos o ellas se puedan quedar en la organización y al siguiente día pues, puedan asistir puntualmente a su cita médica, y de esta manera no pierdan su cita médica y también cumplan con sus deberes como persona con VIH, de asistir a sus citas médicas, tomarse su medicamento retroviral, que esto le va a ayudar a tener una calidad y calidez de vida. También a personas que son referidas por las clínicas de VIH de estos 3 hospitales, incluso de otros hospitales que no tienen clínica de atención integral de VIH, sino que tienen una comisión. Entonces, ya sea la trabajadora social o la persona encargada de esa comisión, pues refiere a esas personas a Esperanza Viva para que se les brinde ese espacio. Aquí se les da la alimentación y el hospedaje por los días que ellos tengan que estar para asistir a sus citas médicas. Y esto se recolecta entre donaciones de personas allegadas a la organización o los mismos socios de Esperanza Viva o colaboradores, pues que donan la alimentación para que esas personas puedan recibir su alimentación durante el tiempo que ellos estén aquí, o los días o la semana que tengan que estar en Esperanza Viva. También brindamos charlas y talleres en derechos humanos y VIH, que es importante, sobre sensibilización, generalidades, mitos y realidades y legislación vigente en temática de VIH, ITS, etc. Se brinda asesoría legal para asuntos laborales, migratorios y de familia, asesoría para el aseguramiento en trámites migratorios. Ahí se vuelve a repetir, apoyo a familiares y parejas cero discordantes. Esto es muy importante. ¿Por qué se le brinda apoyo a los familiares? Porque hay personas que reciben el diagnóstico por primera vez o recientemente, ¿verdad? Y en el momento del nervio y de los miedos y todo, pues deciden contarle a un familiar, y ese familiar se acerca y le dice que le va a ayudar, pero que necesita aprender del tema, que necesita cómo ayudarle cuando esté pasando por los efectos secundarios que tiene el medicamento retroviral. Y entonces esa persona escribe a Esperanza Vivo, llama, y entonces dice que va a traer a un familiar porque necesita que se le dé toda esa pre o post consejería para que pueda ayudar a su familiar que está recibiendo un diagnóstico por VIH, y también todos los efectos secundarios que va a tener a corto y a largo plazo al estar tomando el medicamento retroviral. A parejas serodiscordantes, esto es cuando dentro de una pareja o de una relación uno tiene el diagnóstico por VIH y el otro no tiene. Entonces a eso es lo que se denomina parejas serodiscordantes, también se les da ese apoyo, y a parejas concordantes también. Hay un taller de costuras, que ese taller de costuras pues es un taller de manualidades, se hacen bolsos, delantales, manteles, etcétera. Pero aparte de ser un taller de costura donde se hacen manualidades y que genera algún tipo de ingreso económico para la sostenibilidad de la organización como tal, sirve como una terapia. Sirve como una terapia para ir midiendo la pérdida de movilidad psicomotora en brazos o manos por los efectos, en brazos o piernas, perdón, por los efectos secundarios que tiene el medicamento a largo plazo. Entonces va sirviendo como terapia también, porque si la persona está pasando por una situación difícil en su casa y en su casa no conocen de su diagnóstico, entonces viene a Esperanza Viva, se mete al taller de costura, si sabe coser, va a coser en las máquinas, o va a cortar, o va a relacionarse con el resto de compañeros o compañeras que estén en Esperanza Viva en ese momento, y va a compartir y va a hablar y se va a desahogar de la situación que le está pasando en su casa, porque en su casa no puede hablar del tema. Ahora sí, vamos a hablar acerca de qué es VIH. VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, y la palabra es clave y clara. Virus de inmunodeficiencia humana porque el virus del VIH solamente puede vivir en el cuerpo de una persona o en el cuerpo del ser humano, puede vivir nada más en el torrente sanguíneo.
En la primera imagen pueden ver cómo se ve microscópicamente el virus o la cepa del virus del VIH. ¿Y por qué se denomina o se llama virus de inmunodeficiencia humana? Esto porque lo que va haciendo es debilitando nuestro sistema inmune. El virus del VIH es tan inteligente y tan capaz que ocupa las células CD4 o las famosas células T o parte de nuestros glóbulos blancos que son los famosos linfocitos T o células CD4, como le conocemos o se conoce de manera científica, lo ocupa como hospedador. Y lo que hace el virus del VIH es que se introduce en las células CD4 y la ocupa para estarse multiplicando. La ocupa como un hospedador, pero también como un multiplicador. Y pueden ver en la segunda imagen cómo se fusiona la cepa del virus del VIH o el virus del VIH a nuestra célula CD4. Y luego en la última imagen, cómo se multiplica constantemente. El virus del VIH es tan inteligente que puede multiplicarse millones de veces por día. Nuestro sistema de defensas o las células CD4 son más lentas para reproducirse y solamente logran reproducirse 50 copias por año. El virus del VIH no, ese es más inteligente y se puede multiplicar millones de veces por día. A esto o a esta fase es lo que se le denomina virus de inmunodeficiencia humana. VIH avanzado o VIH más o plus, como le queramos llamar, es el virus de inmunodeficiencia humana avanzada. Era lo que se conocía en los años 80 y 90 cuando se dio la epidemia, la pandemia del VIH en el mundo. Los primeros casos diagnosticados en Estados Unidos, y a esto que se le llamaba SIDA se está sacando de nuestro vocabulario de la prevención y se le dice virus de inmunodeficiencia humana avanzado o VIH avanzado. Esto es cuando la persona tuvo la infección crónica por el virus del VIH, pero que no fue tratada a tiempo, no recibió un diagnóstico a tiempo, no recibió el medicamento retroviral a tiempo y la enfermedad ha avanzado. El VIH ha avanzado más, ha deteriorado más el sistema inmune y hay otras enfermedades oportunistas. Ya hay, pueden haber ITS, pueden haber enfermedades pulmonares como neumonía, tuberculosis, etcétera, o otras afectaciones a nuestros órganos internos o a nuestra piel. Entonces a esa etapa es lo que se le llama virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué es lo que hace el virus del VIH en esa etapa? Como hay gran cantidad de virus, significa que hay menos cantidad de células CD4 y entonces lo que va haciendo el virus es introduciéndose en cada célula CD4 buena que hay para irse multiplicando. Entre mayor cantidad de virus hay en la sangre o en el torrente sanguíneo de una persona infectada por VIH, hay menos cantidad de CD4, porque lo que va haciendo es infectando todas las células CD4 buenas. ¿Cómo logramos revertir esta etapa o esta fase de esto? Solamente se logra con la adherencia al medicamento retroviral, teniendo estilos de vida saludable, comiendo las horas indicadas al día, tomando bastante líquido, practicando algún tipo de deportes, pero sobre todo asistiendo a las citas médicas para saber qué efectos o cuál es la evolución que va teniendo el medicamento retroviral en su cuerpo y cómo va bajando y reduciendo la carga viral y va subiendo la carga de CD4 o el sistema de defensa. ¿Cómo se logra reducir de VIH avanzado a infección crónica por VIH? Tomándose el medicamento retroviral a las horas que el médico indica, a la hora indicada y como el médico le indica. Teniendo estilos de vida saludable. Por ejemplo, estilos de vida saludable también es, por ejemplo, me iba todos los fines de semana a tomar y de fiesta y me podía acostar todos los fines de semana a las 5 de la mañana, ya eso no se va a tener que hacer. No es que lo va a dejar de hacer, pero va a ir reduciendo hasta que ojalá pueda dejar de hacerlo y dejar de estar tomando todos los fines de semana y tomar una vez esporádicamente o una vez perdido o una vez a la muerte de un obispo, como decimos comúnmente, o no hacerlo definitivamente. Eso es parte de tener estilos de vida saludable, dormir sus 8 horas o más, no mezclar sustancias psicoactivas como alcohol o cualquier otra sustancia psicoactiva, drogas, etcétera, con el medicamento retroviral, porque este va a tener interacciones y los efectos van a ser mucho más fuertes.
y le va a causar mucha más molestia y el medicamento no va a hacer el trabajo que tiene que hacer en el momento o en el tiempo indicado en su organismo, porque está habiendo interacción de medicamento con otras sustancias psicoactiva que hace interacción con algún componente del medicamento retroviral. Pero si es una persona que sigue todas estas indicaciones, va a lograr revertir de VIH avanzado a la infección crónica por el VIH. ¿Qué es lo que hace el medicamento retroviral? Va a bajar la carga viral o la cantidad de virus en sangre, en nuestro torrente sanguíneo o en nuestro cuerpo, y va a ir aumentando el CD4, muy lentamente, pero se va a ir regenerando. ¿Qué es lo que hace el medicamento retroviral? Llega como un soldado a proteger la célula CD4 que queda buena y crea una capa protectora de esa célula CD4 y también es una capa que engaña al virus. Llegó el medicamento retroviral, busca la célula CD4 que estaba buena o que quedó buena y la va a recubrir con los componentes de este medicamento y le hace creer al virus del VIH que ahí ya no puede entrar porque ya ahí hay virus. Pero lo que está haciendo realmente el medicamento retroviral es cubriendo o recubriendo esa célula CD4 para que el virus no entre a infectarla y ni la ocupe como multiplicador o como receptor para estarse multiplicando. Y le va a ayudar a que esa célula CD4 vaya regenerándose hasta que vaya produciendo otra célula CD4 nueva. Eso es lo que hace el medicamento retroviral y va a ayudar a que el virus se vaya bajando hasta que llegue a ser indetectable, pero no significa que esta persona se curó. Tomemos en cuenta que el VIH pues todavía no tiene cura, pero le va a ayudar a tener calidad y calidez de vida y a seguir con sus labores y sus funciones cotidianas como lo hacía antes. Y va a bajar su carga viral y va a ir aumentando su CD4. Eso es lo que hace el medicamento retroviral para ayudar a las personas con VIH a tener calidad y calidez de vida. Aquí un poquito, una pequeña explicación sobre lo que es carga viral y sobre lo que es CD4. Cuando nos vamos a hacer un examen o nos mandan a hacer un examen de laboratorio, o le mandan a una persona a hacer un examen de laboratorio por carga viral y CD4, es para medir cuánta cantidad de virus hay en sangre y cuánta cantidad de CD4 también hay en su sangre. Y esto se mide por milímetro de sangre. Como les comentaba, el medicamento retroviral lo que hace es recubrir la célula CD4 que queda buena para que se esté multiplicando y mantener controlado el virus para que no se siga multiplicando o para que no siga infectando otras células CD4. Ambas se miden por milímetro de sangre. Cuando los mandan a hacer en el tubito de ensayo se va a medir esa cantidad de virus y esa cantidad de CD4 o de sistema de defensas o linfocitos T por milímetro de sangre en ese tubito de ensayo. La evolución de la infección por VIH. Antes de la infección, como pueden ver en el primer tubo de ensayos, todas las celulitas están en celeste. Ese es nuestro sistema de defensa o esas son las células CD4. Pero tuvimos una práctica sexual de riesgo. No utilizamos condón, no nos dábamos cuenta que esa persona tenía una infección, ni esa persona tampoco se daba cuenta que estaba infectado por VIH. Pasan semanas o meses, ya ahí ven los puntitos rojos en el segundo tubo de ensayo, ya significa que ahí hay una infección por virus de VIH o puede haber infección por cualquier otra ITS, entonces ya ahí hay dos puntitos, el celeste y el rojo. Ya empezó la infección aguda por VIH, porque ya pasadas semanas o meses ya hay una infección aguda, si se fue infectado en esa práctica sexual de riesgo y no nos hicimos el examen y no nos dimos cuenta. La infección crónica por el VIH pueden pasar varios años hasta que llega a la etapa avanzada, que era lo que se conocía como SIDA, o a lo que se le decía SIDA, que esa palabra se está sacando de nuestro vocabulario de prevención porque es una palabra que estigmatiza y discrimina a las personas con VIH y a sus familiares que de una o de otra manera le brindan algún tipo de ayuda a sus familiares con un diagnóstico por VIH. Si esa persona se infectó, no se hizo exámenes, no conoce su diagnóstico, pueden pasar muchos años. Es una persona que tenía estilos de vida saludables. No se trasnochaba, no consumía drogas ni alcohol,
dormía sus 8 horas o más, comía muy bien, practicaba algún tipo de deportes, entonces significa que su sistema inmunológico está muy fuerte o está robusto. Y entonces no se practicó exámenes de VIH o de otra ITS porque no tenemos la costumbre o la cotidianidad de practicarnos estos exámenes, primero por miedo y por el estigma social en el que vivimos en nuestra sociedad. Entonces no se hace exámenes y pueden pasar de 5 a 10 años que su sistema inmune, como está fortalecido, sus células CD4, como están muy fuertes, están combatiendo con ese virus o con el virus o con ese inquilino que ingresó. Pero ya pasados 5 o 10 años, ya es demasiado el cansancio de esas células CD4 y ya hay muchas células CD4 infectadas por el virus, entonces el cuerpo le va a notificar que algo no está bien. Y hasta una simple gripe lo puede tumbar por días, una fiebre por meses en una cama. Y hasta entonces la persona toma la iniciativa de de ir al médico y que le practiquen el examen de VIH y de ITS. Y hasta entonces se da cuenta. Entonces, esa es la parte donde se le puede llamar VIH avanzado. Y entonces su sistema de defensa se cansó de estar luchando con ese inquilino que no es normal, ni es un inquilino que debe estar en el cuerpo, en el torrente sanguíneo. Y entonces ya hay menos cantidad de CD4 y muchísima cantidad de carga viral. Por eso es que se le denomina o se le llama VIH avanzado. Eso es, carga viral es la cantidad de virus que haya en sangre por milímetro de sangre y CD4 es la cantidad que haya también de linfocitos T o glóbulos blancos o los famosos CD4, como le conocemos en algunas personas porque ese es su nombre científico. Y igual se mide por milímetro de sangre. La desventaja que tiene nuestro sistema de defensas es que él se puede regenerar o se regenera muy lentamente y solo se puede ir regenerando 50 copias de CD4 por año. El virus no. El virus del VIH se va multiplicando millones de veces por día. Y más si se encuentra con un sistema inmunológico debilitado, pues con mucha mayor fuerza se va apoderando de ese cuerpo y lo va debilitando constantemente. Pero ¿cómo logramos revertir eso? Como les decía, con la adherencia al medicamento retroviral, teniendo estilos de vida saludable y se logra. Entre mayor cantidad de CD4 con ayuda del medicamento retroviral hay menos cantidad de carga viral o de virus en sangre. Entre mayor cantidad de virus y no está recibiendo el medicamento retroviral o no está siendo una persona adherente al medicamento retroviral, va a ir reduciendo sus células CD4 y aumentando su carga viral. Este es el ciclo de vida del virus del VIH o cómo entra el virus del VIH en nuestras células CD4. Se tuvo una práctica sexual de riesgo. No utilizamos condón, la otra persona no se daba cuenta que tenía la infección por VIH y la otra persona que se infectó tampoco, ¿verdad? Porque no se practicó examen ni nada por el estilo y tampoco sabía de su diagnóstico. Entonces lo que hace en las primeras semanas, cuando se inicia la infección crónica por infección de VIH, lo que hace el virus del VIH es un enlace. Busca las células CD4 o el famoso linfocito T y lo que hace es que se enlaza a las células CD4. Luego en la fase 2 lo que hace es que se fusiona. En la fase 3 ya fusionado, lo que hace es una transcripción inversa. La transcripción inversa es porque ya para la fase 4 hay una integración. El virus copia su ARN al ADN de nuestras células CD4. Cuando ya pasó la fase de enlace, de fusión y de transcripción inversa, va a la fase de integración porque se integra. Ya introducida
el virus del VIH en el núcleo de nuestra célula CD4 y ya ha copiado su ARN al ADN, lo que va a seguir y proseguir en la fase 5 es una multiplicación. Por eso es que yo les comentaba, o les venía comentando, que el virus del VIH lo que hace es que ocupa nuestras células CD4 para ocuparla como multiplicador o como receptor de multiplicación para irse multiplicando. La fase 5 se multiplica, la fase 6 es el ensamblaje. Ya está la multiplicación, va a tener que buscar una salida para ir a buscar otras células CD4 que infectar. Entonces, en la fase 6 es el ensamblaje, va buscando salida. La fase 7 es la gemación y la última fase del virus es la gemación, porque ahí van saliendo más células CD4, van saliendo más células de VIH a buscar otras células CD4 que tienen que infectar. Ese es el ciclo de vida y multiplicación que tiene el virus en nuestro cuerpo y en las células CD4 como tal. El enlace, la fusión, la transcripción inversa, la integración, la multiplicación, el ensamblaje y la última que es la gemación, porque va a ir a buscar otras células CD4. Formas de transmisión o de infección por virus de VIH solamente hay 3. La primera es la vía sanguínea, que en Costa Rica está completamente controlada. Las personas que son donadores de sangre, primero les hacen el examen de VIH y si esta persona da reactiva, pues inmediatamente le hacen una referencia, se activa el protocolo y lo mandan a la clínica que le corresponde que se practique el examen de confirmatorio y ahí ya lo van a referir al hospital correspondiente. La sangre que es donada debe de pasar por un tamizaje muy minucioso y si es una sangre que está infectada por algo no se la van a poner a otra persona. Y también en Costa Rica no hay usuarios de sustancias psicoactivas inyectables y si hay son personas que están siendo controlados por algún médico porque tienen algún padecimiento y necesitan inyectarse algún tipo de sustancias en su cuerpo. La número 2 es la vía vertical o la vía perinatal, que en Costa Rica a partir del 2016 está controlada. Cuando una mujer sale embarazada e inicia sus controles prenatales, se inicia o se activa un protocolo médico. Le mandan a hacer el examen de VIH, le mandan a hacer otros exámenes generales, incluso exámenes de cualquier otra ITS. Y si esta da reactiva por VIH, inmediatamente se le inicia el medicamento retroviral y el bebé no nace por parto natural. El bebé lo tiene por medio de una cesárea, no le da lactancia materna, le da una fórmula especial que en este caso se la facilita el Hospital de Niños y la mamá no le da lactancia materna. Ese bebé cuando nace, producto de una cesárea que le practican a la mamá, ese bebé inicia controles médicos en el Hospital de Niños por un lapso de 1 año y medio a 2 años. Se preguntarán por qué. Es parte del protocolo. La mamá inició tomando medicamento retroviral cuando le dieron el diagnóstico y ese bebé está recibiendo esas sustancias por medio del cordón umbilical durante el embarazo. Pero ese bebé inicia controles médicos en el Hospital de Niños y también inicia medicamento retroviral, que es en jarabe. Perdón. Y inicia todo ese control por un lapso de 1 año y medio, 2 años. Se preguntarán por qué. Bueno, porque los bebés recién nacidos ocupan entre 1 año y medio o 2 años para poder desechar o botar las toxinas y micronutrientes que adquirieron de la mamá durante el embarazo por medio del cordón umbilical. Después de 2 años y de análisis constantes de exámenes de carga viral y de CD4, este bebé es dado de alta como un bebé sano. A partir del 2016 en Costa Rica no hay niños o niñas nacidas de padres o madres con diagnóstico por VIH. Si es un papá o es una mamá o es una pareja que ya tenía un diagnóstico por VIH y quieren procrear hijos o tener una familia o tener hijos, entonces van y hablan con su médico infectólogo, el médico infectólogo les inicia todos los procesos que tenga que hacerle y ya le dice, bueno, sí, ahora sí pueden tener un bebé, pero inicia todo el protocolo que yo les comenté antes. La no menos común y la no menos importante, sino la más importante y la más común es por prácticas sexuales o vía sexual.
por relaciones sexuales sin protección, por relaciones sexuales sin uso correcto y consistente del condón y en algunos casos por relaciones sexuales desinformadas o sin consentimiento. Pero sobre todo nos enfocamos más en las prácticas sexuales anales. ¿Por qué? Primero porque todos sabemos que el ano anatómicamente pues no está diseñado para ser penetrado o para recibir, sino para desechar ya lo que nuestro cuerpo no ocupa o no necesita. Si se va a tener prácticas sexuales anales, la recomendación es utilizar condón correctamente, lubricarlo, utilizar lubricante a base de agua y tener la penetración. Así nos evitamos estar en contacto directo con fluidos corporales, líquido preeyaculatorio, líquido seminal o sangre, si hubo daño o se rompieron o se rompió la mucosa anal o las paredes del ano. Entonces, por eso es la recomendación del uso del condón cuando se vaya a tener una práctica sexual anal. Esas son las únicas 3 formas de infección por VIH. Los mitos. El VIH no se transmite a través del aire o del agua. El VIH tampoco se transmite o se infecta mediante la saliva o el sudor, las lágrimas o los besos con la boca cerrada. El VIH tampoco se infecta por los insectos o por las mascotas. Y el VIH tampoco se infecta o se transmite al compartir el inodoro, los alimentos o las bebidas. Todos estos son mitos y cualquier otra palabra, otra cosa que escuchen es un mito. Las únicas 3 formas que están comprobadas científicamente y médicamente son las 3 que les dije anteriormente. Uso correcto y consistente del condón. Esa es una parte muy importante. Siempre preguntamos cuando estamos dando esta charla o este taller presencial o incluso en algunos momentos que lo hemos hecho virtual también como ahora, siempre les preguntamos, ¿ustedes creen que utilizan correctamente el condón? ¿O creemos utilizar correctamente el condón? ¿O lo utilizamos de manera constante? Porque es uso correcto y consistente del condón, ¿verdad? Y muchas personas, o muchas veces nos dicen, sí, yo lo utilizo constantemente y yo lo saco del empaque y me lo coloco y tengo la práctica sexual y lo desecho ya. Ok, perfecto. Comprobado está que apenas el 2% de la población mundial sabe utilizar correctamente el condón. Ojo, solo el 18% de la población mundial utiliza condón o cree utilizarlo de manera correctamente. O sea, ahí tenemos 2% más 18, apenas el 20% de la población mundial utiliza condón. El otro 80% de la población no lo utiliza constantemente o no lo ha utilizado. O no sabe utilizar correctamente el condón. ¿Cómo se utiliza correctamente el condón? 1. Verificamos fecha de vencimiento. 2. Corroboramos que el empaque del condón tenga aire. Si este no tiene aire, significa que tiene alguna ruptura muy pequeñita que no la podemos notar a simple vista o la metimos en la billetera o en la cosmetiquera, en este caso las chicas, y ese condón anda así como apretado, como torcido para todos lados. Y puede que ese empaque haya sufrido una ruptura y no nos damos cuenta. La fecha de vencimiento nos está diciendo que todavía no está vencido, que todavía lo podemos utilizar, pero no tiene aire. Si no tiene aire, no lo utilicen. Por favor, no lo utilicemos, porque puede haber un riesgo o hasta se nos puede romper en el momento del acto sexual y pues puede haber un embarazo no deseado o cualquier otra cosa que no queremos que pase, ¿verdad? Por eso, fecha de vencimiento, corroborar que el empaque tenga aire, forma de abrir el condón. Los condones masculinos tienen unas pestañitas por el lado de arriba. Estos condones todos los condones, hasta los femeninos, ahora les voy a mostrar este femenino, tienen unas pestañitas en 2 extremidades del empaque
Esas pestañitas nos sirven como abre fácil, en este caso los condones masculinos. Pero sobre todo es muy importante porque le sirve a las personas no videntes que se dirijan, que es por esas pestañitas donde se tienen que abrir los condones. ¿Cómo se abren? Se debe de correr con la yema de los dedos, de esta manera, hacia la derecha, y se debe de abrir con la otra mano, con la yema de los dedos, nunca con los dientes, ni con las uñas, ni con cualquier otro objeto punzocortante, porque vamos a romper el condón al momento de abrirlo. ¿Y por qué se debe de correr con la yema de los dedos y luego abrirlo? Porque si lo apretamos en medio, este condón se nos puede correr y al momento de abrirlo podemos dañar el látex o el material del que está hecho el condón. Se debe de colocar el condón desde la punta del pene hasta la base testicular, que no queden nada de arrugas. Tienen que quedar completamente liso. Las arruguitas deben de llegar hasta la base testicular. No pueden quedar arruguitas en el pene porque en el momento de la fricción o la penetración, este se nos puede romper. Se coloca, se le aprieta la punta al condón. Se coloca en la punta del pene y se baja hasta la base testicular. ¿Por qué se le debe de apretar la puntita? Porque si queda con aire, se nos puede romper en el momento de la penetración o del acto sexual. Llámese vaginal o anal o etc. Forma de retirarlo. Forma de colocarlo. Debe de estar completamente erecto el pene, ¿verdad? Porque si lo colocamos que el pene esté flácido, pues no va a quedar colocado correctamente. Forma de retirarlo. Se debe de retirar con el pene fuera de la vagina o del ano, no dentro. Debe de estar erecto y se debe de agarrar una servilleta o un pedazo de papel higiénico, se agarra la punta del pene y se va sacando con esta mano o con la mano que sea, si es zurdo, suave, suave, y con la otra se va corriendo. Pero se debe de utilizar una servilleta de papel o un pedazo de papel higiénico. Y no se le debe de hacer un nudo a ese condón. No se le debe hacer un nudo porque los chiquitos no se van a escapar. Y de esta manera, al no hacerle nudo, el condón no va a quedar con aire. Si le hacemos el nudo como nos habían educado antes, o hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, ese condón va a quedar con aire y va a quedar temperatura por dentro de ese condón. Y hay hongos, virus y bacterias que son resistentes y duran muchas horas fuera del cuerpo humano para morirse. El virus del VIH se muere a los 2 o 3 segundos de haber salido del torrente sanguíneo de una persona en una gota de sangre. Pero hay otros virus o otras bacterias o otros hongos que pueden durar horas, incluso días, porque se adaptan inmediatamente al hábitat del aire y del ambiente. El virus del VIH no puede vivir en el ambiente, solamente en el torrente sanguíneo. Entonces, por eso es que no se les recomienda hacerle nudo a este condón cuando ya lo utilizaron, porque si vamos a un motel o a un hotel o donde sea, y le hacemos el nudo y lo dejamos en el cesto de la basura, en unas horas se va a inflar por el pH que tiene el esperma, se va a inflar y se puede reventar. Y va a quedar todo ese reguero ahí en el cesto de la basura. No se recomienda tirarlo en la taza del servicio sanitario o en la taza del lavamano porque vamos a tapar la cañería y va a ser un problema más fuerte. Eso por ahí. Barreras de látex. Ojo, muy importante las barreras de látex. Y yo sé que las personas que nos están siguiendo en la transmisión en vivo, se han de estar preguntando, barreras de látex, ¿qué serán barreras de látex? O por qué siempre recomiendan, o Esperanza Viva recomienda utilizar condón para practicar sexo oral en pene. Y hubo cierto momento que nos dijeron, es que es tan ilógico porque es como comerse el chicle con el empaque, o el popi con el empaque. Tienen razón. Pero es más importante nuestra vida y nuestra salud, y por eso es la recomendación de utilizar un condón para practicar sexo oral en pene. Por eso, a eso se le llama barreras de látex. También hacer barreras de látex para practicar sexo oral en vagina o en ano. ¿Cómo hacemos una barrera de látex?
en vagina y en ano, o para practicar sexo oral en vagina o en ano. Este es un condón femenino. El condón femenino es de poliuretano, es un material mucho más fuerte que el material de látex del que está hecho el condón masculino. Este tiene un aro aquí adentro, que es este, y otro aro aquí. Ahora les voy a explicar un poquito. Las barreras de látex es que se le quita el condón masculino o femenino. Bueno, este sí sirve para practicar sexo oral, ¿verdad? Si la mujer se lo coloca en la vagina y este aro como queda protegiendo los labios vaginales, pues el hombre o la mujer, si en este caso estás teniendo algún tipo de práctica sexual con una mujer, iba a practicar el sexo oral, ¿verdad? El condón masculino para practicar un sexo oral en vagina o en ano, se le debe quitar este aro. Es un condón que lo vamos a utilizar únicamente para eso. No hemos penetrado y no ha habido ningún otro jugueteo. Verificamos fecha de vencimiento, corroboramos que el empaque tenga aire, lo estamos abriendo y lo estamos sacando. Se le quita este aro con los dedos y se va a abrir hasta la punta del pene. Y se va a hacer un pañito así, de esta manera. Y se practica el sexo oral en vagina o en ano. Y se preguntarán, ay no, qué feo, no se siente igual. Quizás no se sienta igual, sí se siente igual. Nuestras partes genitales son tan sensibles que con cualquier cosa van a sentir sensibilidad. Pero ¿por qué utilizar barreras de látex para practicar sexo oral en vagina o en ano, hacer el famoso beso negro que conocemos muchas veces? Utilizando una barrera de látex. Primero, porque los hombres que tienen barba tienden a arreglársela, el que no se la afeita totalmente, y la mayoría de personas tendemos a afeitarnos nuestras partes genitales o nuestras partes íntimas. Y en algún momento va a suceder que nos vamos a hacer una pequeña cortadura o heridita, y entonces va a quedar esa cosa del granito ahí, igual en el hombre, en la barba, y al momento de estar en contacto directo, la piel con la piel, eso se va a quitar y pues vamos a estar en contacto directo con sangre y con otros líquidos corporales de la vagina o del ano del pene. Por eso es la recomendación de utilizar barreras de látex. Primero, porque nos evitamos estar expuesto directamente con líquidos corporales, líquidos preeyaculatorios. Nos evitamos estar en contacto, si se va a practicar sexo oral en ano, con bacterias o hongos que vienen en las heces o que pasaron por ahí. Y también porque hay ITS que se pueden infectar de manera muy fácil, hasta con el contacto directo piel con piel de una persona infectada que no se da cuenta de una persona sana, como lo son la sífilis, el virus de papiloma humano, el herpes y la hepatitis B. Por eso es la recomendación de la utilización de barreras de látex para practicar sexo oral en vagina, en ano y en pene. Aunque me digan que es como comerse el chicle con el empaque, pero la recomendación, siempre digo yo, es mejor la salud que el tratamiento, o es mejor la prevención que el tratamiento. Y por una noche de pasión y de locura y de todo lo que pudo haber pasado en esa noche, pueden venir muchísimas noches de dolor. Por eso yo... Ay, disculpa, no me había dado cuenta que estaba con el micrófono en silencio. Bueno, los condones femeninos, como les decía, tienen un aro grande adentro. Él viene abierto, pero para que la mujer se lo introduzca en la vagina, debe de hacerlo como un infinito o forma de 8 y se lo introduce en la vagina.
La primera forma es que la mujer se abra de piernas y se lo introduzca con los dedos. La otra es que en una silla o en un banquito alce la pierna, se abra un poco y se lo coloque. La otra es que se acueste en la cama, en un borde de la cama, alce las piernas y también se lo introduzca. Alce las piernas como cuando va a practicarse una citología vaginal o el PAP, ¿verdad? Y se lo introduce, así, con los dedos. O la otra es en el baño, que vaya y se lo coloque, ¿verdad? Se lo introduzca. La otra es también que el hombre se lo puede introducir a la mujer. O le puede quitar este aro, se lo coloca en el pene y él introduce el pene. Le puede dejar el aro, siempre recomendamos dejar el aro porque le va a permitir un poco más de placer el roce del aro en la vagina y en el pene, ¿verdad? Forma de retirarlo. Bueno, cabe destacar que ese anillo entra en forma de 8 o de infinito, pero él no queda en esa forma. Él se abre y se adhiere al canal vaginal. No se queda en forma de 8 ni de infinito. La forma de retirarlo después de la práctica sexual o de la penetración y ya hubo eyaculación es que se debe de hacer como una tijereta. Con los dedos se le da una vuelta y se retira. Igual, no se le hace nudo, se desecha sin hacerle nudo al cesto de la basura. Los condones femeninos son de poliuretano. Las chicas ya los pueden ir a pedir o solicitar en la farmacia de su device, de su clínica más cercana, o se lo pueden solicitar a su médico cuando vayan a controles médicos, ¿verdad? Porque ya la caja los está dando. Y estos son de poliuretano. El condón femenino viene mucho más lubricado que el condón masculino. Eso con el uso correcto y consistente del condón. Ya les hablé del condón masculino y del condón femenino. Y de las barreras de látex. Forma de almacenamiento. Dejarlos en la cajita en la que vienen. No andarlos en la billetera. No andarlos en la guantera del carro porque se exponen a altas temperaturas. Del sol, del carro, porque el motor dura en enfriarse. Y el condón va perdiendo su calidad y va perdiendo su efecto o el efecto de protección que debe de tener porque se está exponiendo a altas temperaturas. No andarlos en la cosmetiquera porque las mujeres siempre andan o una pinza o una tijerita o andan cualquier otro objeto que puede romper el condón. Los hombres no deben de andarlos en la billetera porque siempre andamos moneda o nos sentamos y ahí andamos aplastando el condón y el andar constantemente ese empaque ahí en contacto con billetes, con tarjetas, con cualquier otra cosa, se va a dañar y no nos damos cuenta. Por eso, la forma de almacenamiento, dejarlos en la cajita, no dejarlos expuestos a temperatura ambiente o a altas temperaturas. Valga la redundancia que siempre hago como una pauta publicitaria para los supermercados chinos, pero es que es ahí donde he encontrado esas cajitas. Venden unas cajitas plásticas, en algunos casos metálicos que muchas personas las utilizamos como tarjeteros o para andar ahí las tarjetas o la cédula. Estas cajitas plásticas o metálicas nos sirven para que echemos ahí los condones y andan protegidos. No están en contacto directo con cualquier otra cosa y no están en contacto donde nos podamos sentar en ellos. Hay unos topercitos plásticos muy chiquitos también que ahí los pueden utilizar, los pueden andar. Esa es la forma de almacenamiento correcto. Lubricantes para penetración o para dilatar la vagina o el ano deben de ser lubricantes a base de agua. Los lubricantes de sabor y de color solamente para practicar sexo oral o para algún juego en el momento de, pero no para dilatar o para utilizarlo para la penetración. Porque al tener ya un químico, un colorante o un sabor, esto puede causarle algún tipo de irritación o de alergia a la persona. Muchas veces dicen, es que yo soy alérgico al látex. En realidad no es que sean alérgicos al látex, tal vez es que están siendo alérgicos porque están utilizando un lubricante de sabor y de color, no un lubricante a base de agua. Sí hay personas que son realmente alérgicas al látex, pero hay unas que creen que son alérgicas al látex, pero no es al látex, es porque están utilizando un lubricante de sabor y color que no es para penetración, que eso es para sexo oral o para algún tipo de jugueteo en el momento. Eso por ahí con el uso correcto del condón. Este es el algoritmo de navegación o lo que hacen las compañeras del departamento de navegación
El primero es el usuario abordado, que es abordado directamente por los promotores de salud, donde se les brinda la información, la educación, la aclaración de dudas y se les da el paquete de prevención y además la referencia para exámenes de VIH y de ITS. Al usuario se le brinda una referencia, se le oferta el acompañamiento de navegación porque ellas sí pueden acompañar a las clínicas donde hacen los exámenes. Usuario que requiere un proceso de migración también es referido por nosotros como promotores de salud a las compañeras de navegación. Usuarios que requieren otros servicios complementarios como aseguramiento, referencias al IAFA, si son usuarios de sustancias psicoactivas y ocupan pasar por el proceso de desintoxicación, se les refieren al IAFA. Referencias a LIMAS, acompañamiento de par, la asesoría legal y también hay un espacio de psicoterapia. Esto porque Esperanza Viva tiene un convenio con la maestría de salud mental de la Universidad Fidelitas. Entonces, vienen a hacer su TCU aquí, ya son personas profesionales en psicología, pero que están pasando la maestría en salud mental. Entonces ellos vienen a hacer su TCU aquí o su práctica y ellos son los que abordan a las personas que lo requieran o a los pares que están recién diagnosticados. Usuarios que son referidos desde ACEP, que son abordados por pares, por personas de la organización que ya tienen muchos años de diagnóstico, son referidos también al departamento de navegación para cualquier ayuda que necesiten. Usuarios que son referidos por instituciones como el IAFA, las clínicas de VIH de los hospitales, el CONACYDA, que es el Consejo Nacional de la Respuesta al VIH en el país, o también por el Ministerio de Justicia y Paz. Porque el Ministerio de Justicia y Paz también es parte o está parte dentro de las acciones del proyecto VIH Costa Rica. Y porque Esperanza Viva tiene un convenio con el área de justicia restaurativa para las personas que cometen delitos muy leves y los mandan a hacer trabajo comunal. Entonces, mandan o refieren a personas aquí para que hagan sus horas laborales o sus horas comunales y pues puedan pagar la condena, ¿verdad? Si es leve. Usuario referido por otra persona o que encontró información o en medios digitales, en las redes sociales de Esperanza Viva, que ahorita se las voy a decir. También se les ofertan otros servicios complementarios, igual como el mismo de anterior, con aseguramiento, referencias al IAFA, a LIMAS, acompañamiento de par, la asesoría legal, la terapia psicológica o psicoterapéutica. Si Esperanza Viva recibió una donación de alimentos, pues se le va a dar a las personas que lo requieran. Pañales para las mamás que tienen bebés recién nacidos. Las 2 habitaciones de paso, si la persona lo requiere, se le brinda el espacio, ¿verdad? Por unos días o por los días que necesite ir a la cita médica. Usuarios que son referidos desde el proyecto país o que son referidos directamente a la organización. Usuarios abordados por los promotores de salud que han sido diagnosticados con VIH. Usuarios captados por redes sociales o que han solicitado apoyo porque están pasando alguna situación difícil, tomando en cuenta el contexto actual, ¿verdad? Usuarios que llaman directamente a Esperanza Viva o usuarios que son referidos por las clínicas o comisiones de VIH de los hospitales, o usuarios que también son referidos por otras instituciones, agrupaciones o colectivos. ¿Por qué usuarios que son referidos por otras agrupaciones o colectivos? Porque nosotros como organización trabajamos con población migrante. Entonces, de otras agrupaciones, redes o colectivos nos refieren. Si es una persona que está recibiendo un diagnóstico, pero no sabe cómo insertarse al servicio de salud en el país, entonces le damos todo el proceso, el acompañamiento y la inducción hasta que sea inserto al sistema de salud y inicia su medicamento retroviral. Personas que son referidas por Red Internacional, que es para refugiados, la Asociación Jesuita, que también es para refugiados, ACNUR, etc. O por otros colectivos, ¿verdad? Ahora le voy a dar, no sé si está Rosy. Y aquí estoy. Ok. Ya pasamos a la parte suya, Rosy. Ok, gracias, Dani. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que es la parte de derechos humanos en las poblaciones que nosotros abordamos y al finalizar, entonces abrimos el espacio de preguntas. Siguiente, Dani.
Ok. ¿Por qué hablamos de derechos humanos en el contexto del VIH? Bueno, porque realmente nosotros lo que queremos o buscamos es incrementar la participación de las personas con el diagnóstico por VIH para poder generar cambios de comportamiento. Denme un segundito que se me pegó aquí la pantalla, Dani. Ya. Para generar cambios de comportamiento dentro de la misma población con la condición de salud. También es para poder coadyuvar al movimiento social, a la divulgación y aplicación de los derechos humanos establecidos en los marcos legales de los países de la región y con ello también dar continuidad a la disminución del estigma y la discriminación. ¿Por qué hablamos de un contexto regional? Porque Costa Rica como país ha adquirido diferentes compromisos a nivel internacional que deben ser acatados y deben ser cumplidos, valga la redundancia, desde el Estado hasta la sociedad civil. Es una acción que debe ser articulada y debe de estar en conjunto con las instituciones gubernamentales, instituciones privadas y obviamente la participación de las diferentes poblaciones y de la sociedad civil como tal. Esto también ayuda a contribuir al mejoramiento de la respuesta nacional del VIH a través de una efectiva incidencia política, gerencial y contraloría social en todas las instancias públicas y privadas. Y de ahí también la importancia de poder crear en algunas instituciones privadas que sí lo tienen, políticas sobre el VIH y cómo, digamos, a través de los recursos humanos, trabajar con personas a nivel laboral que tengan esta condición de salud o que lleguen a tener un diagnóstico por VIH e ITS. Y obviamente ahí insertamos también el tema de lo que es la parte de la comunidad LGBTIQ+, la parte de no estigmatizar, no discriminar, de la homofobia, transfobia, etcétera. Fortalecer también la formación y nivelación académica y el desarrollo de capacidades técnicas como medio para el desarrollo humano, incrementando así la calidad de vida de las personas con VIH. Es súper importante desde la organización trabajar lo que es la formación humana, no solamente en lo que es la parte de nivelación académica o generar habilidades y destrezas que muchas veces las personas tienen, pero no han logrado darse cuenta de ese tipo de habilidades blandas que tienen, sino también desarrollar capacidades que le permitan su crecimiento como persona, como ser humano, y por ende contribuir a su calidad de vida a través de un trabajo remunerado o de un oficio remunerado que le permita salvaguardar sus necesidades básicas. Siguiente. Algunos efectos que hemos visto al no garantizar los derechos humanos en la población LGBTI y obviamente en la población de personas con VIH es el que cuando se vive una discriminación, pues obviamente es porque no hay un derecho humano como tal constituido, que el estigma se instala y que por lo tanto es un resultado de la discriminación, que el VIH no se puede erradicar eficazmente si los derechos no se ejercitan eficazmente y que los derechos humanos previenen el estigma y discriminación y garantizan la dignidad humana. Siguiente. ¿Y por qué hablar de los derechos humanos? Porque, bueno, es una condición de salud en la que se sufre exclusión, estigmatización y discriminación. Por décadas hemos escuchado historias, hemos escuchado también vivencias de diferentes personas, de diferentes poblaciones en diferentes partes del mundo, sobre cómo han tenido que enfrentar el estigma y la discriminación a la hora que les es dado un diagnóstico. Y ahí tenemos que partir del contexto familiar. O sea, la familia generalmente es la primera persona o las primeras personas que excluyen y estigmatizan a la población VIH, las comunidades también, porque obviamente las comunidades falecen de información y educación real, certera y científica, y además de usar la terminología realmente adecuada. Por ejemplo, la palabra SIDA ya no se utiliza a nivel de las poblaciones.
aunque todavía ONUCIA la sigue utilizando en sus documentos oficiales y no se utiliza por todo el contexto estigmatizativo y discriminatorio que refleja la palabra como tal. Además, recordemos que en la década de los 80 y 90 el SIDA era sinónimo de muerte y por lo tanto es una palabra que de una u otra manera enmarca esas situaciones vividas de las poblaciones, digamos, con muchos más años de diagnóstico. Obviamente esto también se da porque sí hay una diferencia real entre lo que es el VIH y lo que ahora decimos en lugar de SIDA es VIH avanzado con otras condiciones de salud. Y esas diferencias van desde que tiene que ver con una situación de salud, que tiene que ver con la sexualidad y que por lo tanto nuestras poblaciones o nuestras comunidades no tienen esa mentalidad tan abierta para abordar el tema de salud sexual y salud reproductiva y todos los diferentes componentes o ejes temáticos que circulan en torno a estas dos componentes fundamentales. Obviamente también hay una verdadera aplicación de los derechos humanos dentro del contexto del VIH que se debe enfocar dentro del virus como tal o dentro de la condición de salud y no enmarcar hacia las personas que tienen este diagnóstico. El VIH cuando aparece en el mundo realmente lo que hace es traer a la mesa muchos puntos de discusión y que desde lo que es la salud sexual y cómo se aborda, cómo se enfoca la prevención, la comunicación y la información a las poblaciones en general, pero también trae a la mesa la discusión de los derechos fundamentales de las personas en general, no por una condición de salud, sino por ser persona, por ser humano. Y por lo tanto de ahí se desprenden muchas otras acatamientos, normativas, directrices y convenios internacionales que se han ido firmando a lo largo de estos años para tratar de minimizar el efecto que ha tenido el VIH en la calidad de vida de las personas, en el contexto psicosocial y también económico de los países y obviamente de las diferentes sociedades. Siguiente. Sabemos que el origen refiere del estigma, refiere la palabra griega y que significa una marca física que se hace con fuego. Bueno, anteriormente en la antigüedad se hacía con fuego, con navaja, y que por eso los individuos se consideran extraños o inferiores. En la actualidad, esas marcas físicas han desaparecido, pero el estigma permanece, basado en uno o más factores como el género, la edad, la clase social, la nacionalidad, la pertenencia a un grupo determinado o cualquier condición análoga. Por eso es que también las poblaciones, sobre todo la población de hombres que tienen sexo con hombres y de mujeres trabajadoras del sexo y mujeres trans, decimos que sufren una doble o hasta triple discriminación y estigmatización, porque ya de por sí se les enmarca o se les etiqueta por pertenecer a una población o por tener una preferencia sexual no permitida socialmente, ¿verdad? Según las creencias de la sociedad, pero aunado a eso, una condición de salud se ve como un castigo, ¿verdad? Se les dice que se lo merecían por estar haciendo cosas que no deben o por estar en contra de lo que Dios ha creado, de la naturaleza y demás. Y eso lo hemos evidenciado a lo largo de los años. Aún hoy, en pleno siglo XXI, esto permanece y esto existe y podemos decir que hay aún personas que han escuchado ese tipo de conjeturas o de enmarcamientos en donde se les estigmatizan por ser de una de las poblaciones LGBTIQ+, pero aún mucho más cuando se trata de una persona que da a conocer su diagnóstico o que tiene el diagnóstico por VIH y se llegan a dar cuenta. Siguiente. El estigma se ha vinculado por mucho tiempo con enfermedades que provocaban algún tipo de desfiguración, como es el caso de la lepra y la muerte, y en el caso del cólera también. De hecho, que anteriormente se creía o se reconocía supuestamente a una persona con VIH por tener algún tipo de marcas, como vemos en la fotografía, muy parecidas a la lepra, y sobre todo también si la persona iba perdiendo peso, ¿verdad? Si la persona se veía demacrada o se veía físicamente mal, pues se decía que era una persona que tenía esa condición de salud, sin saber realmente si era cierto o no era cierto, simplemente por lo que veíamos físicamente. Siguiente.
La discriminación es una diferencia injustificada que se produce sobre un grupo por ser parte de un contexto marginado, pobre, explotado y violentado de forma cotidiana por un rango no escogido, como es el de la seropositividad al VIH. Por ejemplo, una persona con discapacidad o un adulto mayor que es diagnosticado con VIH, pues es muy extraño para la sociedad en general, ¿verdad? Porque se cree que tiene una sexualidad menos activa o que no es activo del todo, cuando realmente estamos creando un estereotipo de persona, en el caso de adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad física que no es real. O sea, ambas personas pueden tener cualquier tipo de actividad sexual, inclusive tener una educación de salud sexual y reproductiva, y obviamente no tiene que ser marginado o discriminado por esta condición de salud. Siguiente. Algunos aspectos de la discriminación supone que una persona sea tratada de forma menos favorable que otros por una característica o cualidad y que la persona se le trate injustificadamente por pertenecer a un grupo determinado. Claro está, ahí lo veíamos con las personas HCH, mujeres trabajadoras del sexo o mujeres trans. Y obviamente hay una desigualdad injusta. Si lo ponemos en el contexto de Costa Rica, actualmente, a pesar de que hay una ley general de VIH y que tiene una modificación bastante reciente en el 2019, podemos decir que esta ley no se aplica a la rutina diaria de las instituciones gubernamentales o privadas, y mucho menos en el contexto social, empezando porque es una ley que no ha sido socializada en diferentes redes, en diferentes instancias para conocimiento general de la población. En segundo lugar, porque aunque la ley establece que las personas con VIH que necesitan o requieren una atención integral y que requieran medicamento retroviral, no se les da o no se les prescribe el medicamento o no se les da una atención biomédica si esta persona no cuenta con alguna modalidad de aseguramiento, y más si se trata de una persona migrante, ¿verdad? Si es una persona migrante, pues tiene que tener sus documentos regulares en Costa Rica y haber iniciado un proceso para poder entonces optar por alguna forma de aseguramiento y poder recibir la atención que se requiere. Entonces es un poco contradictorio lo que se dice en la ley y lo que realmente se hace ya a la hora de actuar propiamente. Igualmente hay una política nacional de VIH que muy pocas personas conocen, que fue firmada en el último periodo de gobierno del doctor Oscar Arias Sánchez y que no todas las instituciones conocen, y en donde ahí sí se define cuál es el rol de las instituciones gubernamentales y las instituciones privadas para poder proveer o mejorar la calidad de vida de las personas con VIH a través de diferentes estrategias y acciones conjuntas. Siguiente. La discriminación se basa más que nada en temores infundados, en prejuicios y en leyes o normativas que son discriminatorias y algunas normas sociales. Y eso lo podemos ver cuando hemos escuchado, y bueno, personas tal vez de que una persona que se mira de tal forma es una persona con VIH. Una persona que pertenece a tales poblaciones son personas que pueden llegar a tener la condición de VIH o VIH avanzado, o que esto es una enfermedad solamente de los gays, que es lo que se dice popularmente, o que es un castigo de Dios. Igual hay prejuicios de por medio que posiblemente lo que hemos escuchado también en algunos momentos es que las personas con VIH pertenecen principalmente a sectores urbano marginales o de población de pobreza o pobreza extrema, cuando realmente también hay poblaciones que son de un aspecto socioeconómico alto y no necesariamente de este tipo de poblaciones, y son personas profesionales que tienen conocimiento y demás, y no personas, digamos, con un bajo nivel académico, como es lo que muchas veces se percibe o la gente cree sobre las personas con VIH. Siguiente.
El problema de la discriminación es que obviamente muchas veces se pasa de generación en generación, ¿verdad? Es algo que se aprende, que se escucha y que va como de boca en boca, lo que llamamos bola de nieve. Y esto lo que hace es infundir miedo e intolerancia. No ayuda a la prevención, desincentiva las pruebas voluntarias y la información. Genera una falsa confianza en la población no afectada, fomenta la marginación y excesiva dependencia de la ley por la dificultad en el acceso a sistemas jurídicos y de salud. Esto quiere decir que muchas veces si yo pertenezco a la población hetero y soy una mujer hetero con una pareja estable y de confianza, yo voy a decir, posiblemente voy a pensar de que yo no soy una población en riesgo, cuando realmente la mayoría de mujeres con la condición de salud de VIH o VIH avanzado han sido infectadas, no me va a pasar a mí. Y igualmente la imaginación, porque seguimos pensando en que solo ciertas poblaciones que llamamos vulnerables e inclusive las personas usuarias de sustancias psicoactivas o habitantes de calle son los que tienen más riesgo a infectarse por VIH o por otras ITS, cuando realmente cada uno de nosotros y de nosotras, mientras estemos totalmente activos sexualmente, vamos a tener un grado de probabilidad de poder infectarnos, no solamente del VIH, sino de cualquier otra infección de transmisión sexual por esa confianza que tenemos hacia la otra persona o hacia la misma población a la cual yo me identifico. Siguiente. Obviamente todo esto lo que hace es crear un círculo vicioso dentro de la vulneración de los derechos humanos, que obviamente el estigma va a causar la discriminación va a conducir a la vulneración de los derechos y la vulneración de los derechos va a legitimar de una u otra manera los estigmas. Entonces, este círculo vicioso es el que se vive día a día y es el que nosotros debemos desde nuestras propias bases o desde nuestros propios espacios trabajar con las poblaciones diversas, trabajar con la sociedad civil en general para poder ir quitando esos mitos que existen en torno al tema de la salud sexual y reproductiva y en torno a las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Y obviamente también manejar el tema de las poblaciones LGBTIQ+, en donde podamos explicarles a las personas que al final de cuentas son personas, son seres humanos con los mismos derechos y valores que cualquier otra persona y que simplemente merecen ser respetadas, merecen tener un espacio en sus lugares de trabajo, en sus comunidades o en sus sociedades en general y merecen también ser escuchados y tener espacios de atención integral totalmente con acceso y accesibilidad para cualquier tipo de población. Siguiente. Existen en nuestro país muchas normativas, por ejemplo, tenemos los derechos humanos y el acceso universal que se han comprometido todos los gobiernos y fue firmada en la Declaración de la Política de la ONU en el 2006. Está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está los derechos de las personas con VIH en el ámbito internacional, en donde se incluye el no ser discriminado, el derecho a la privacidad, y ahí es súper importante también la parte de confidencialidad, el derecho a la libertad, a la sanidad, a la educación y a la información. Siguiente. A nivel nacional tenemos la Ley General de VIH, que ahora es la 9797, antiguamente era la 7771. Está la Ley General de Salud Pública, el Decreto Ejecutivo 037, firmado en el 2015. La Política Nacional de SIDA, el organismo fundamental que ve la respuesta nacional del VIH en nuestro país se llama CONASIDA, que es un Consejo Nacional de Atención Integral constituido por diferentes instituciones gubernamentales, presidida por el Ministerio de Salud y en donde también están sentadas los representantes de sociedad civil que están inscritas ante este Consejo Nacional de las organizaciones inscritas y que tienen un eje transversal en el tema de VIH e ITS y la representación de personas con VIH también.
Entonces, en este consejo es donde se hace la elaboración del Plan Estratégico Nacional, que este año se está elaborando y va para un periodo de quinquenio de 5 años, del 2021 al 2026, y ahí es donde se reflejan todas las estrategias, acciones y documentos que se deben de elaborar a lo largo de estos 5 años. ¿Cuáles son los roles de las instituciones que conforman el CONACYT, pero también el rol fundamental que tienen todas las instituciones que de una u otra manera van a ayudar a responder a la atención integral de las personas con VIH, sus familiares y parejas serodiscordantes? Siguiente. Está también la estrategia de salud dignidad en positivo, que es una estrategia específica para personas con VIH, en donde se habla del acceso y accesibilidad a la atención integral. El proyecto ALED, que es para desarrollar un plan de incidencia política a nivel nacional y regional, en donde están incluidas 11 redes a nivel regional que trabajan en diferentes países de Latinoamérica y entre ellos está inserto Costa Rica. Están los objetivos del milenio, en donde también se establece parte de las, ¿verdad?, que debe tener las personas a nivel integral, y en ese contexto también se involucran a las personas con VIH y las poblaciones diversas. La cascada de atención integral, que anteriormente se le llamaba 90-90-90, que ha sufrido ahora en el 2020 una transformación y se ha incrementado a 95-95-95, y lo que pretende esta cascada de atención integral, que además es un compromiso internacional que se debe cumplir, es de que el 95% de la población de Costa Rica se haya realizado las pruebas de VIH, que de ese 95% que se ha realizado las pruebas de VIH, sepan su diagnóstico y estén insertas en el sistema de salud, y que de ese 95% de personas que sabe su diagnóstico, que está insertas en el sistema de salud, estén con tratamiento retroviral, pero que además tenga una carga viral indetectable. Entonces, eso es parte del acatamiento y el cumplimiento que el país debe llegar a obtener al 2030. Siguiente. Y por último, comentar que a pesar de que vivimos prudencia nacional, la realidad reflejada, pues los ciudadanos en general no han sido educados para hacer valer cada uno de sus derechos, y mucho menos evidenciar a través de denuncia la violación de los mismos. Y aquí algo importante, acotando a esta parte final, es que esto lo hemos reflejado y lo hemos evidenciado mucho más grande y mucho mejor en este momento de la pandemia. El COVID ha sacado a la luz el estigma y la discriminación, la vulneración de los derechos humanos, que muchas veces se ocultaban o era menos evidente, pero ahora ha sido mucho más evidenciado, que somos un país donde hay una doble moral, en donde todavía ciertos prejuicios, el estigma y la discriminación siguen siendo evidentes y se siguen manejando desde el sistema de salud hasta otros ámbitos públicos y privados. Entonces es algo que realmente debemos de trabajar en conjunto, articuladamente, para lograr un cambio y para lograr transformar, sobre todo a las futuras generaciones, al tener un país mucho más abierto, un país donde no estigmatice, donde no discrimine a ninguna persona por su orientación, por su preferencia, por su cultura, por su género, etcétera, sino que pueda tener el espacio, la calidad y el respeto que merece como ser humano. Siguiente. Esto que está por acá es un algoritmo de atención que hemos elaborado entre el ACNUR, el IAFA, la Asociación Esperanza Viva, la Red Centroamericana de Personas con VIH y el Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Es una ruta de atención para las personas migrantes y usuarios de sustancias psicoactivas, para poderles nosotros brindar articuladamente entre todas estas instancias una atención integral realmente que responda a las necesidades de las personas y no que responda únicamente a las metas o a las acciones que tienen establecidas las organizaciones mediante su plan de trabajo, sino que es más bien poder brindar y ayudar o contribuir
a la calidad de vida de las personas a través de este flujograma de atención, el cual ha sido avalado por el CONACYT y es de acatamiento nacional. Siguiente, Dani. Y bueno, y por último, dejo a Dani para que les comparta nuestras redes sociales y abrimos el espacio también de preguntas. Gracias, Rosy. Sí, nos pueden seguir en las diferentes redes sociales que tiene Esperanza Viva. En Facebook aparecemos como Asociación Esperanza Viva. En Instagram aparecemos como ACEP con la A mayúscula, como aparece debajo del logo. .cr. Nos pueden escribir por WhatsApp. Nos pueden llamar también a esos números telefónicos o a la central telefónica que tiene la organización, que es el 40 o el 47005412. Ya tenemos una cuenta de Twitter, aparecemos como ACEP Oficial, también nos pueden seguir ahí y pueden ver las diferentes publicaciones que se hacen, invitaciones a actividades, a conversatorios a través de Zoom. De hecho, este miércoles tenemos un conversatorio sobre el poliamor. Vamos a estar hablando con un experto en la temática, hablando sobre el poliamor, que va a ser el 23 de 6 a 8 de la tarde. Y tenemos la actividad mensual que realizamos que se denomina Zoom de Ligue, que va a ser el 25, viernes 25, de 7 a 9 de la noche. Este está dirigido especialmente para HCH y para mujeres trans si se quisieran unir, ¿verdad? O sea, nos quisieran unir. Ya pronto se está publicando en las redes sociales el link de inscripción porque se deben de inscribir previamente y luego se les manda con anticipación el link de Zoom para que puedan ingresar a la actividad. También tenemos el canal de YouTube que aparece como esperanzavivaoficial.cr. También pueden encontrarnos por ahí o por la página web, porque también tenemos sitio web que aparecemos como www.asociacionesperanzaviva.org. Si nos quisieran venir a visitar o conocer nuestras instalaciones y el trabajo que se realiza ya directamente en Esperanza Viva, nos pueden buscar en Waze o en Google Maps como Asociación Esperanza Viva, si aparece y los va a traer directamente, o si vienen caminando, estamos ubicados en San José, en barrio San Cayetano, 300 metros sur, 25 oeste de Encomiendas La Mosop, diagonal al Colegio de Terapeutas. Muchísimas gracias por la atención. Pasamos al tiempo de preguntas. Si hay preguntas al respecto, entonces las pueden hacer. Pues bueno, ahorita no veo preguntas en el Facebook Live tampoco, entonces, no sé, agradecerles a todos los que nos acompañaron, tanto en Facebook Live como ahorita en la reunión de Zoom, y recordarles que mañana vamos a tener también una charla de la importancia de la salud mental en la población LGBT+. Entonces, sí, muchas gracias también a Dani y a Rosy por la presentación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Agradecer a Sebastián, ¿verdad? Por tomar en cuenta Esperanza Viva para compartirles un poquito del trabajo que realiza Esperanza Viva, especialmente en temática de VIH y derechos humanos. Gracias a Rosibel también que nos estuvo acompañando y gracias a los que estuvieron directamente siguiendo la transmisión a través de Facebook Live y los que estuvieron aquí con nosotros a través de la plataforma de Zoom. Esperar que podamos estar en otro momento, ¿verdad? Con otro tema, porque también pueden surgir otros temas. Ojalá que nos puedan acompañar al conversatorio que va a haber sobre poliamor el miércoles y el viernes al Zoom de Liga. Sí, igualmente agradecerles por el espacio, la invitación y igual quedamos a sus órdenes en el momento que deseen, pues cualquier otro tema estamos a disposición.
Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.